Bienvenidos a la clase de coagulación sanguínea. El objetivo principal de esta clase es conocer los principales eventos del proceso de coagulación sanguínea. Vamos a ver hemostasia primaria y secundaria, y en la secundaria vamos a ver dos modelos de cascada de la coagulación. El término hemostasia o coagulación sanguínea es el conjunto de interacciones que se van a producir entre los componentes de la sangre y de la pared vascular del endotelio cuando se produce una lesión. Y el objetivo obviamente es impedir la pérdida de sangre en dicho compartimento. El sistema de coagulación va a permitir al organismo tapar una lesión en un vaso sanguíneo, mantener la sangre en su estado fluido y también remover el coágulo para poder restaurar la circulación sanguínea en ese vaso dañado. Se han propuesto varios modelos de cascada de la coagulación, es decir, modelos en los cuales se activan los factores de diversa forma, incluyendo dentro de estos el modelo de la vía intrínseca y extrínseca, y el más reciente que es el modelo celular de la coagulación. La coagulación sanguínea a modo de estudio se ha dividido para estudiarla como hemostasia primaria y también como hemostasia secundaria. Y es importante mencionarles que ambos mecanismos en realidad ocurren en conjunto, pero lo vamos a estudiar en forma separada. Comenzando primero con la hemostasia primaria, que básicamente consiste en el reclutamiento de las plaquetas y su posterior activación para formar un tapón plaquetario o un coágulo. Y en el caso de la hemostasia secundaria, paralelo a esto se va a producir una activación de factores que van a estar circulando en nuestra sangre en forma inactiva. Y el objetivo de estos factores de coagulación es poder transformar la protrombina, que es otro factor, transformarla hacia trombina. Y la trombina va a poder catalizar la transformación del fibrinógeno, que es una proteína soluble, hacia fibrina, para poder formar finalmente un coágulo rodeado por una malla de fibrina. Podemos aquí ver qué es lo que ocurre en la hemostasia primaria, es decir, luego que se produce el daño en algún vaso sanguíneo. Primero que todo hay que mencionar que cuando el endotelio está sano, va a presentar obviamente que su endotelio sin ninguna lesión, y además este endotelio es capaz de impedir que las plaquetas se comiencen a adherir. Y eso se hace a través de la secreción por el endotelio de óxido nítrico, de prostaciclina I2, y además existe una enzima que es la CD39 o ectoadpasa, que transforma el ADP en AMP, de modo que las plaquetas no se puedan activar de ninguna manera. Sin embargo, cuando existe un endotelio dañado, lo primero que va a suceder es que los elementos sanguíneos van a tomar contacto con el colágeno y con el tejido que rodea al vaso sanguíneo. Este contacto, primero que todo con el colágeno, se va a realizar gracias al factor von Willebrand, que va a actuar como puente de unión para que las primeras plaquetas puedan comenzar a adherirse a este sitio de la lesión. Y las plaquetas van a comenzar entonces, luego de la adhesión, se van a activar, luego van a secretar tromboxano A2 y ADP. De hecho, el tromboxano A2 es un potente vasoconstrictor, de modo que se va a disminuir la lesión y va a tratar de disminuir el flujo en esa zona. Siguiendo con la cadena de transformaciones que tiene la plaqueta a través de la secreción, luego van a llegar mayor cantidad de plaquetas al lugar hasta que finalmente se produce la agregación plaquetaria y el coágulo en esa zona o en ese sitio de la lesión. Entonces, viendo un poco más de detalle lo que ocurre con la función plaquetaria, es decir, la adhesión y activación de la plaqueta, así como la secreción y agregación plaquetaria, vamos a observar que hay una serie de proteínas y de receptores que van a actuar en este proceso. En primer lugar, para que se produzca la adhesión plaquetaria,
obviamente que tiene que haber un tejido dañado y la exposición al colágeno, como decía anteriormente, se va a unir a las plaquetas a través de este factor que es el factor von Willebrand. Este factor se va a unir a receptores que tiene la plaqueta. Aquí en el esquema se muestran dos de ellos, el GP1A2A y el GP1B9. Y se va a producir entonces esta unión, de modo que la plaqueta se va a adherir al endotelio que está dañado. Luego de su adhesión va a producirse la activación plaquetaria, donde la plaqueta va a cambiar de forma. Y una vez que cambia de forma, va a comenzar entonces a secretar calcio, serotonina, tromboxano A2, fibrinógeno. ¿Y qué van a hacer estas secreciones que va a producir la plaqueta? Lo que van a hacer es acelerar la formación del coágulo y estimular la unión plaquetaria hacia otras plaquetas, de modo que este coágulo va a crecer en forma exponencial. Para que las plaquetas que están adheridas al endotelio se puedan unir a nuevas plaquetas, es necesario que el fibrinógeno actúe como puente entre los receptores plaquetarios y precisamente entre el receptor de la plaqueta que es el GP2B3A. Y de esa forma las plaquetas se van a unir en forma exponencial y van a formar este coágulo. Aquí podemos ver un poco el resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. Cuando existe entonces una lesión, lo primero que va a ocurrir va a ser la adhesión plaquetaria gracias al receptor de la plaqueta y al factor von Willebrand, que actúa como puente con las fibras de colágeno. Seguido de eso, la plaqueta se va a activar y va a comenzar la secreción de los componentes que ya les mencionaba, de modo de atraer más plaquetas y además de ejercer la vasoconstricción. Y finalmente se va a aumentar la llegada de más plaquetas para producir agregación plaquetaria, y esa agregación es gracias al fibrinógeno que actúa de puente entre las plaquetas uniéndose al receptor GP2B3A. En cuanto a la hemostasia secundaria, como habíamos dicho al comienzo, comprende la activación del sistema de coagulación, es decir, de los factores que en su mayoría van a circular en forma inactiva en la sangre y solo deberían activarse cuando existe una lesión. Como vamos a ver después, hay ciertos mecanismos que van a regular esta secuencia de activaciones, de modo que no se produzcan coágulos en forma espontánea. Y mencionábamos que habían varios modelos, y el que vamos a ver ahora es el modelo de la cascada de la coagulación y luego el modelo celular de la coagulación. Cualquiera de los dos modelos mencionados incluye obviamente los factores de coagulación, que son exactamente los mismos para ambos modelos, y obviamente que los nombres también. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, el factor 1, que es el fibrinógeno, una proteína de alto peso molecular, la protrombina, que ya vimos que era importante para la transformación del fibrinógeno en fibrina. Otro de los factores importantes es el factor 8, dado que la disminución va a presentarse en el paciente como una hemofilia de tipo A, lo mismo que el factor 9, hemofilia tipo B. Y otro factor importante que va a dar inicio a la activación de los factores es el factor tisular, o también llamado factor 3. Aquí podemos observar el modelo de la cascada de la coagulación, que tiene dos vías de activación, una vía extrínseca, una intrínseca y una vía común. La vía extrínseca, que como podemos observar es más corta, en teoría se activa más rápido, se produce cuando el factor tisular es activado, por ejemplo, después de un traumatismo. El factor tisular se va a unir al factor 7 y el factor 7 se va a activar. De modo que se va a formar un complejo del factor 7 más el factor tisular más calcio y fosfolípido, que le van a proporcionar las plaquetas, y este complejo va a actuar sobre el factor 10 para seguir con la activación. La vía intrínseca se va a activar
según este modelo, por otros mecanismos, como por ejemplo colágeno, vidrio, en general superficies de carga negativa. Estos activadores van a transformar al factor 12 a factor 12 activado, y el factor 12 va a catalizar o va a activar al factor 11 para que se active. Factor 11 activado va a activar al factor 9. Y el factor 9 más el factor 8 activados van a formar un complejo importante y van a actuar en conjunto sobre el factor 10 para activarlo. Por cualquiera de las dos vías se va a activar el factor 10. Y este factor 10 activado se va a unir luego o va a actuar en conjunto con el factor 5 y se va a formar el complejo del factor 5, o también llamado complejo protrombinasa, que incluye el factor 10 activado y el factor 5 activado. El complejo protrombinasa va a actuar sobre la protrombina para transformarla en trombina. Y trombina cataliza la conversión de fibrinógeno en fibrina. Ahora, la secuencia de activación que se muestra acá es la teoría clásica y se supone que tiene algunas modificaciones. Sin embargo, hay ciertas situaciones que no logra explicar este modelo, principalmente lo que ocurre in vivo en el ser humano. Y también ha sido inconsistente con algunos estudios clínicos y experimentales, y en algunos pacientes no se explicarían ciertas patologías con este modelo. Por lo tanto, después de muchos estudios, también se propuso el modelo celular de la coagulación, y que quiero aclararles que son los mismos factores y la misma secuencia de activaciones de los factores, con la diferencia es que aquí va a participar principalmente las células, como las plaquetas o aquellas células que porten el factor tisular. Este proceso o este modelo celular se divide en iniciación, en amplificación y propagación. Vamos a ver en este esquema cómo ocurre la iniciación y la amplificación. Bueno, para que se inicie la coagulación, según este modelo, el factor tisular, que está presente en las superficies de muchas células, es un componente de la matriz extracelular, cuando toma contacto con la sangre porque se produjo una lesión, va a unirse al factor 7 y lo va a activar. Y este complejo, factor tisular, factor 7 activado, va a actuar sobre el factor 10 y lo va a activar. Hasta aquí es exactamente lo mismo que la vía extrínseca. También va a activar a otros factores. Pero este factor 10 va a actuar también sobre la protrombina y va a producir trombina, pero en pequeñas cantidades, no las suficientes como para poder transformar al fibrinógeno en fibrina. Pero esta trombina que se produce en la primera etapa tiene funciones importantes en la siguiente etapa, que es la amplificación. Primero que todo, esta trombina va a activar las plaquetas que están adheridas al colágeno, y esta plaqueta luego se va a activar. Y por otro lado, ya los factores que se habían activado en la primera fase también van a continuar activándose en forma exponencial. De aquí podemos observar que está el factor 5 activado, el factor 8 y también el factor 11 que fue activado por el factor 11 que fue activado anteriormente gracias a la acción del factor 9. Y lo que sucede en la siguiente fase, que lo voy a mostrar en otro esquema, es esto, que sería la fase de propagación, en la cual vemos que la plaqueta está activada y en su superficie van a estar activados el factor 9 y el factor 8, activado también, y en conjunto se habla que forman el complejo tenasa, es decir, un complejo que actúa fuertemente sobre el factor 10, transformando o produciendo una activación como 100 veces mayor a la que se produjo en la primera fase, que era la iniciación. Este factor 10 activado en conjunto con el factor 5 que se había activado en la anterior etapa van a formar el complejo protrombinasa, que van a actuar sobre la protrombina
y se va a producir mucha concentración de trombina, es decir, una explosión de trombina, que va a ser suficiente para producir la transformación del fibrinógeno y finalmente la fibrina que va a utilizarse en el sitio de la lesión. Entonces la trombina que se produce aquí, ya dijimos que va a actuar sobre el fibrinógeno para transformarlo en fibrina, también va a estimular al factor 13, que es el factor estabilizador de la fibrina, es decir, se va a fortalecer. Y por otro lado, va a activar un inhibidor de la fibrinolisis, que es el TAFI, es decir, se inhibe la destrucción del coágulo, porque lo que se quiere en este momento es un coágulo estable que evite la pérdida de sangre. Luego que se puede formar este coágulo y que se va a limitar la pérdida de sangre, se tiene que destruir y se tiene que retornar al flujo sanguíneo como era antes de la lesión. Y este proceso se realiza a través de la fibrinolisis, que es el proceso que va a disolver la fibrina y obviamente el coágulo, o como dice acá, el trombo. Y esto se va a lograr gracias a que el mismo endotelio va a producir el TPA, que es un activador tisular de la plasmina. Y la plasmina es la enzima que va a disolver estas fibras de fibrina, pero para eso se tiene que transformar el plasminógeno en plasmina, gracias a este activador. Y de esa forma entonces se va a degradar la fibrina y se van a producir los productos de degradación de la fibrina que también se denominan dímero D y que puede ser medido en la sangre del paciente. En todo este proceso que hemos hablado de la hemostasia primaria y secundaria o de la activación de plaquetas y de los factores, es importante que haya un equilibrio, de modo que el coágulo y también la fibrinolisis solo se produzca en la lesión del vaso, más bien dicho en la región del vaso que se ha lesionado. Para ello existen inhibidores del proceso para evitar una activación, por ejemplo, de la coagulación, que era lo que mencionábamos al inicio, estos inhibidores que producía el mismo endotelio, evitando la adhesión plaquetaria. Y por otro lado, la cascada de coagulación o los factores de coagulación, una vez que ya se han activado, pueden ser inhibidos para que no se siga produciendo el coágulo o para que no se extienda el coágulo. Y aquí podemos observar en el modelo celular de la coagulación donde actúan ciertos mecanismos inhibitorios del proceso de coagulación, aparte de los que ya mencionamos que estaban producidos por el endotelio. El primero de ellos es el TFPI, que es el inhibidor del factor tisular y que va a actuar tempranamente inhibiendo la unión del factor tisular al factor 7 para que no se active. De esa forma se impide el inicio de la coagulación en un sitio donde no exista lesión. Luego están otros, como por ejemplo los que tienen efecto antitrombina o que responden al efecto de la antitrombina, que es el principal inhibidor del factor 9, del factor 10, del factor 11 y del factor 12. Entonces, a pesar de que aquí no aparece el 12, pero el 12 puede iniciar también estimular la activación del factor 11. Entonces, en estas zonas va a ser donde se produce la acción de la antitrombina y, por supuesto, que también sobre la trombina. Después existe también el complejo de proteínas C y S, que son activados por la trombomodulina, que también es producida por el endotelio que está sano. Y este complejo es muy importante porque va a inhibir al factor 8 y al factor 5. De modo que no puedan activar al factor 10, sino siga la coagulación sanguínea.
El estudio básico de la coagulación sanguínea comprende el recuento de plaquetas y la morfología, ambos entregados en el hemograma, y el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado. En estos dos últimos exámenes se realizan en una muestra de sangre que se obtiene con citrato de sodio, luego de lo cual se centrifuga para obtener el plasma del paciente. Y en este plasma se van a realizar ambas determinaciones para evaluar cómo se lleva a cabo la coagulación del paciente. El tiempo de protrombina o TP estudia los factores de la vía extrínseca y la vía común de la cascada de la coagulación. Y este tiempo se mide en segundo y corresponde al tiempo en que tarda una muestra de plasma del paciente en coagularse o formarse un coágulo de fibrina, luego que a ese plasma se le agrega tromboplastina y calcio. En un paciente adulto, el valor de referencia o el valor normal del tiempo de trombina es de 11 a 14 segundos y obviamente va a depender del laboratorio en el cual se realice. Pero este es el tiempo de protrombina que va a corresponder al tiempo que se tarda en formar ese coágulo de fibrina. Este tiempo puede estar prolongado o puede estar más largo, es decir, más de 14 segundos, cuando hay déficit de los factores de la vía extrínseca o de la vía común, o porque el paciente está tomando anticoagulantes orales, también cuando existe déficit de vitamina K o en enfermedades hepáticas, entre otras patologías. Y el tiempo de tromboplastina parcial activado, o TTPA, estudia la vía intrínseca y la vía común de la coagulación. Y mide el tiempo, también en segundos, que tarda una muestra de plasma del paciente en coagular, es decir, en formar un coágulo de fibrina, luego que a ese plasma del paciente se le agregan fosfolípidos y calcio. El valor de referencia para un adulto es de 27 a 40 segundos, es decir, es el tiempo en que tarda en formarse ese coágulo de fibrina. El TTPA puede estar aumentado o puede prolongarse cuando hay deficiencia de alguno de estos factores de la vía intrínseca o también de la vía común, así como también en pacientes que están con tratamiento con heparina o con otros anticoagulantes orales. También en enfermedad hepática, así como otras patologías en las cuales el tiempo en que se forma el coágulo de fibrina va a estar más prolongado. Por último, les dejo una lectura que es la fisiología de la coagulación, donde van a poder ver con un poco más de detalle lo que hemos visto en este video.